Amigos, ¿qué tal? Como cada semana es un gusto darles la bienvenida aquí a Triángulo de Letras, el programa en el que siempre platicamos sobre literatura, pero sobre todo sobre inteligencia y sobre el afán creativo de cada uno de los autores que nos acompañan. Ahora estamos transmitiendo acá desde la Feria Internacional del Libro, el mejor marco en Guadalajara para platicar de literatura. Pues qué mejor que un lugar que se encuentra verdaderamente poblado. Qué poblado, hiperpoblado de letras y de libros. Saludo con muchísimo gusto a los autores que el día de hoy nos acompañan aquí. En principio, Eduardo Halfón, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Eduardo, tocayo. Tocayo, muchas gracias por estar acá. Gracias a ustedes, es un placer, un honor. Qué amable, muchísimas gracias. Lidia Cacho, muchísimas gracias, Lidia, por estar ahora con nosotros, por darte el tiempo. No, gracias a ti, por fin ya se me hizo. Muchísimas gracias, Lidia. Y acá presentándonos una novela de la que también vamos a platicar, ahora les doy más o menos el tema. Tenemos a Javier Sotelo. Javier, muchísimas gracias por estar con nosotros. No, al contrario, muchas gracias por la invitación y por compartir la mesa con estos geniales autores. Gracias a ustedes. Vamos a mirar un poco más acerca de la obra que cada uno de quienes nos acompañan hoy, de cada uno de los escritores que el día de hoy nos acompañan, ha realizado a lo largo de su vida y su profesión. Y ahora iniciamos nuestra conversación hoy, amor, luz, oscuridad. Regresamos. Eduardo Halfón nació en la ciudad de Guatemala. Hasta el momento ha publicado Esto no es una pipa, Saturno, De Cabo Roto, El ángel literario, El boxeador polaco, La pirueta, Mañana nunca lo hablamos, 7 minutos de desasosiego, Clases de hebreo, Clases de dibujo y Elocuencias de un tartamudo. Narrador prolífico, la novela que hoy nos trae representa un hito más en la historia de un narrador ejemplar dotado de una voz única. Reconocida periodista mexicana, la obra de Lidia Cacho ha sido merecedora de 28 premios internacionales en la rama de Derechos Humanos y Periodismo. Lidia Cacho es experta en asuntos de género, masculinidad y feminismo. La autora ha escrito hasta el momento 7 libros y es además columnista internacional. Su trabajo ha sido traducido a más de 12 idiomas y publicado en 30 países. Nacido en Guadalajara, Jalisco, Javier Sotelo es egresado de la Licenciatura de Ciencias de la Comunicación. Aficionado desde la infancia al cine, los videojuegos y naturalmente a las historias de terror. Javier transformó lo que originalmente sería un guión de cine para convertirlo en la novela que hoy nos presenta. Un texto que trata de recolocar a los hombres lobo como uno de los mitos más fascinantes de la literatura de terror. Sexo y amor en tiempos de crisis es el libro que Lidia Cacho escribió y que tiene que ver con una crisis, sí, quizás en principio pensaríamos generacional, poblacional, pero no, resulta que la crisis es individual, cada uno de nosotros la trae dentro de sí. Miremos este fragmento acerca del libro que hoy aquí nos presenta Lidia Cacho, regresamos y le hacemos algunas preguntas acerca de esto terrible que es la crisis y esto terrible también que es el amor y el tiempo. La testosterona es uno de tantos esteroides que nuestro organismo produce y su uso ilegal en los deportes puede hacer que una carrera exitosa se pierda. El hecho de escuchar tantas cosas malas sobre la testosterona se debe principalmente a la mala fama que tienen los esteroides y el dopaje en deportistas. La cultura deportiva de los varones les hace creer que necesitan testosterona extra para mejorar su actuación y que los esteroides naturales son una droga. Lo cierto es que si un deportista necesita subir sus niveles de testosterona por problemas de salud, esto puede demostrarse clínicamente. Pero debe reportarlo y no ocultarlo, como el ciclista Pinocho Armstrong, quien cayó al precipicio de la decepción deportiva por utilizar esteroides anabólicos e inyectarse sangre oxigenada, que inicialmente le recetaron por haberle hecho una cirugía testicular a raíz de un cáncer. Lidia, ¿cómo fue que la idea de algo tan, pues sí, específicamente periodístico,
pero también social, pero también vivencial, llegó a tu carrera, a tu afán periodístico, creativo, en fin. ¿Cómo fue que se dio Sexo y Amor en tiempos de crisis? Bueno, es un poco como la elipse que se da a lo largo de mi carrera periodística. Estoy cumpliendo 25 años de periodista. Y justamente mis primeros artículos publicados en periódicos del sureste mexicano tenían que ver con la vida personal de las mujeres mayas en el sureste, en Quintana Roo, donde vivía. Y luego mi primer novela, la única novela que he publicado, es una novela justamente que trata sobre la salud sexual y reproductiva, porque explora la vida de un hombre y una mujer que se contagian de SIDA, una pareja, y no saben quién es el responsable de ese contagio. Entonces, luego pasaron muchísimos años, publiqué 5 libros más que tienen que ver con el abuso sexual infantil, con la violencia contra las mujeres, y este es el cierre de ese ciclo. Y ahora es el otro lado de la moneda, digamos que el lado luminoso, la exploración de por qué las personas adultas hemos sido incapaces de expresar y de educar a los niños y a las niñas y adolescentes sobre la educación, la construcción de una intimidad más amorosa, más real, más auténtica, y tiene que ver con la contraparte del lado oscuro que había documentado durante casi 15 años. El lado oscuro, bien lo mencionas, y lado oscuro también porque existe en la educación formal, no solo de nuestro país, la educación formal, me atrevo a decir que de prácticamente todo Occidente, un montón de huecos para apropiarnos de esto que tiene que ver, sí, con nuestro cuerpo, pero también con nuestra psique y con nuestra felicidad. Claro, absolutamente. Mira, nuestra cultura judeocristiana y sobre todo la Iglesia católica en Latinoamérica ha metido las narices en nuestra vida sexual y en nuestra vida erótica y en nuestra vida íntima, y ha logrado desvincularnos de las emociones, de la autenticidad. Ha impedido que haya un discurso mucho más real y más verdadero, más plural sobre el amor y los amores y las formas en que compartimos la intimidad los hombres y las mujeres, o los hombres con los hombres y las mujeres con las mujeres. Y yo era lo que quería hacer, como un mapeo latinoamericano, cómo amamos las y los latinos, en realidad qué pasa con la intimidad, cómo vivimos la fidelidad, los pactos, la lealtad, cómo nos mentimos, cómo descuidamos nuestra salud sexual y reproductiva, el sexismo contra las mujeres, contra los hombres. Me interesaba hacer un mapa sobre nuestra salud, que tiene muchísimo que ver, obviamente, con las crisis de la edad, evidentemente. Yo tengo 51, entonces dije, estoy menopáusica, vamos a explorar la menopausia, la mía y la de las otras, y también la andropausia, y descubrí cantidad de cosas increíbles, sobre todo sobre los hombres. Hablas acerca de la religión, y en ese sentido desprendo, Eduardo, la religión sí, en el caso de lo que tú dices, Lidia, que de alguna manera tiene mucho que ver en que de repente nos apropiemos quizás mal de lo que es la sexualidad, pero la religión, en tanto núcleo familiar, en tanto cosmogonía personal, está sumamente presente en monasterio. De hecho, me atrevo a decir que prácticamente la religión es lo que desborda la vida de estos hermanos, esta boda, en fin. Platícanos, por favor, Eduardo. Sí. Bueno, a ver, monasterio sucede en Israel. Ya, de entrada y como un punto... ¿no? Inescapable, ¿no? Si vas a Israel, el telón de fondo es Israel, para hablar de este asunto de la religión familiar. Entonces, el libro inicia, Eduardo, con 2 hermanos llegando a Israel a la boda de la hermana menor, que decide casarse con un judío ortodoxo. O sea, en la ortodoxia judía, ¿no? Muy ajena al judaísmo que se ha vivido en la familia. Es el punto de partida de la novela. Pero la novela va más allá, como sabes, y es un pretexto para reflexionar acerca de esa relación de la religión con la historia familiar, con los orígenes familiares y con la identidad, ¿no? Esta palabra tan enorme que es la identidad, ¿no? Identidad para un judío guatemalteco, un judío latinoamericano y un judío árabe, que es mi caso, ¿no? Una novela que parte o empieza desde mí mismo, como toda novela que yo escribo, como todo libro que he escrito, empiezo desde el yo, desde un yo muy cercano, casi confesional, ¿no? Bien. Pero luego me alejo y camino hacia la ficción. Pero luego me vuelvo a acercar, porque lo que quiero en el fin es entrar, ¿no? Es una cosa muy introspectiva. Muy introspectiva, y me llama también enormemente la atención esta autoconcepción que tienes con respecto a que eres un judío a medias,
o te señalas como un judío a medias. Sí. ¿Por qué y de dónde? Es un judío ¿Y qué a mitad es la que claro, falta? Es un judío a conveniencia, ¿no? Cuando me conviene. Ajá. Me interesa el judaísmo como literatura. Esa es la a medias, ¿no? No me interesa el judaísmo como práctica, nunca me ha interesado, pero una familia judía no te permite eso cuando eres niño, cuando eres adolescente. Es igual difícil entrar al judaísmo que salirse de él. No te permiten salir del judaísmo. Y ese judaísmo no me interesaba, nunca me interesó. Me interesa el judaísmo como historia, ¿no? ¿De dónde vengo? ¿De dónde viene mi abuelo polaco? Mi abuelo libanés. O sea, las historias que me conforman. Eso es lo que me interesa. Justamente. Por eso es esa frase que parece broma, a medias, ¿no? De judío a medias, es una broma a medias, porque es esa mitad que me interesa, ¿no? Y entiendo que es una idea que proviene de una reflexión profunda que has traído durante años. No es solamente un renglón mediático que pudiera emplear tu editorial para distribuir el libro. No, y es una pregunta muy judía, ¿no? ¿Por qué soy judío? Solo se lo cuestiona un judío. Un católico tiende a no cuestionar su catolicismo. No te creas, ¿eh? ¿Crees que es más no común? te creas. Justamente me interrumpir por aquí, porque te iba a decir, claro, yo creo que lo hacemos mucho en esta cultura mexicana, guadalupana, católica, apostólica, romana. Sí creo que sistemáticamente muchas personas que viven y crecen en culturas así tan cerradas, Sí. religiosas, Sí. y bueno, estamos en Guadalajara, un lugar donde esto sucede muchísimo, la gente sí termina cuestionándose, ¿soy católico y por qué? ¿Y desde qué perspectiva estoy viviendo mi catolicismo y mi religión? ¿Y qué implicaciones tiene para mi vida íntima y para la construcción amorosa de mi vida, ¿no? La culpa judía y la culpa Claro. cristiana se parecen muchísimo. Quizás Claro. ¿Y has visto esto, Lidia, en otros países o sucede más en México? Ah, Porque no, yo en Guatemala no lo he visto. yo creo que sí, fíjate ¿Existe que en Guatemala? sí, yo creo que sí, y en Argentina, y en Colombia, y en República Dominicana. La culpa cristiana nos agarra por los pies a todos y a todas, querramos o no querramos, ¿no? Y es interesante también porque tiene que ver con la estructura de los personajes. En el caso de los tuyos, Tocayo, estos judíos efectivamente guatemaltecos que traen, además de una historia tremenda previa, una enorme complejidad dentro de la condición humana, complejidad a la que regresaremos ahora en tanto los personajes y por supuesto el estudio que ha hecho Lidia, pero sobre todo también estaba yo pensando mucho, Javier, en el caso de los tuyos, estamos hablando de personajes que verdaderamente se enfrentan a hechos extremos a lo largo de la novela Lobos, que ya bien nos anuncia, aparecerán lobos. Bueno, pues mira, el objetivo principal eran dos cosas. Una, crear una buena historia de terror de lobos que yo tenía tiempo pensando que no ha habido ya durante años, como que se ha desvirtuado un poquito, irse como mezclarlo con géneros y decía, es que merecen estar otra vez como bestias implacables. Y la otra es lo que siempre le falta a las historias de terror, una, que te encariñes con los personajes. Siempre tienes uno o dos que son los principales y los demás son dispensables y sabes que van a morir eventualmente. Pero si le inviertes bien a los personajes y convives con ellos, conoces pequeños momentos de su vida que los marcaron para ser las personas que son en el momento que te los encuentras en Lobos, híjole, o sea, te envuelves sentimentalmente con ellos y cualquiera que se vaya le sufres. Y ese juego de estar adivinando quién se va y quién se queda, para mí era lo divertido de hacer esta historia. Naturalmente. Miren, amigos, si les parece, vamos a una pausa. Ahora regresamos. Continuamos con nuestra conversación, que sí, efectivamente, ya va tomando como ciertos matices: amor, luz, oscuridad, en fin, pero sobre todo va tomando matiz de gran plática. Ahora estamos de regreso. No, neta, piénsalo, dijo Diego mientras prendía la fogata. Imagínate si tuviéramos la mentalidad de los alemanes o la disciplina de los japoneses. Es más, no te vayas tan lejos. Ve cómo estaban los chinos hace algunos años. Raúl le ayudaba a colocar la madera que habían recogido mientras los demás comenzaban a sentarse alrededor. Las casas de campaña habían sido levantadas y todo estaba listo para comenzar la velada. Sería la misma chingadera, contestó Raúl.
Yo no creo, intervino Fernando. Pienso que sí estaríamos mucho mejor. Güey, el mundo no va a cambiar, sentenció Raúl. Las costumbres, la mentalidad, se tarda generaciones en lograr un verdadero cambio. Sí, quizá tenemos de todo en México, pero como dice el chiste, está lleno de mexicanos. Javier, a lo largo de la lectura, increíblemente no pensaba tanto en otros escritores, que los hay, por supuesto. Digo, Sí. ¿cómo olvidar cuando está uno leyendo terror a Edgar Allan Poe y tantos otros maravillosos, imprescindibles? Pero sobre todo pensaba yo en un cineasta, pensaba en John Landis, y tenía mucho la relación con aquella vieja película, recordarás, El Sí. lobo americano en Londres, El lobo americano suelto en Londres, en fin, esa película que varios aquí recordamos. ¿Qué referentes de cultura popular y de cultura terrorífica en específico empleaste para la consecución de tu Híjole, historia? yo creo que totalmente. Crecí mucho con el cine de terror de los 80 sobre todo. Si te fijaste, es un libro muy visual, o sea, te Por ello pone lo muy claro. cinematográfico. Ajá, Bien. en su concepción empezó como guión de cine, pero se nos cayó el financiamiento para hacerlo y empecé a tener como muchos comentarios de cómo le vamos a hacer para esto, va a estar muy difícil hacer esto, y llega un punto en el que uno se harta y les dice, ¿saben qué? Lo voy a hacer libro, lo voy a hacer como yo quiera, necesito contar la historia que quiero contar sin preocuparme de nada más, y así fue como surgió. Obvio está lleno de cultura popular el libro de principio a fin, porque es como la generación con la que yo crecí, con la que me identifico. Tiene muchas canciones, hace referencia a películas, a series de televisión, pero sobre todo era para que tú al leer a los personajes te identificaras con ellos, ya sea que o conocieras a alguien así o tú sintieras que parte de ti estaba integrado con ellos, porque creo que es la mejor forma en que uno se puede involucrar con ellos. Si puedes arraigarte con algo de lo que ellos han vivido o que han sentido, o si les gusta la misma canción o les gusta el mismo programa de televisión, como que por ahí puedes meterte a la persona que lo está leyendo y hacer que les duela más cuando se pone la parte de terror. Sí, que la era lo parte- importante, no Ya hacer que te estás dándonos la involucraras. anatomía de tu estrategia literaria, es muy interesante. Y algo que estaban comentando ahora Lidia Tocayo, algo con respecto a lo que estábamos platicando antes de la pausa, por favor, Lidia. Claro, bueno, porque nos preguntábamos si es cierto este tema de la culpa y de tratar de salir del catolicismo o de rebelarse contra él. Yo sí siento que la diferencia a lo mejor está en que claro, el judaísmo se vincula directamente también con el éxodo, es decir, la gente judía se acerca a su religión, también se aproxima a ella a partir de que han vivido huyendo y buscando patria, y la patria es la religión también. Y en ese sentido los mexicanos o los latinoamericanos somos pueblos conquistados por la religión, y entonces es distinto, ¿no? Claro. Somos colonizados y conquistados por la religión, y entonces nos rebelamos contra ella, y el judaísmo se siente aferra, que se tiene se que aferrar aferra porque es su sí, identidad, ¿no? y por esta También. cuestión de nomadismo, ¿no? Claro, de diáspora. claro. Entonces vives tan en el aire Claro. que buscas entonces aferrarte a algo, Claro, ¿no? Que es claro. ese judaísmo. Exacto, y principalmente, luego ¿no? te aferras a él y luego te quieres revelar, como tú mismo Exactamente. lo muestras, ¿no? Como la Exactamente. reflexión allá. Ahora, yo sí siento en mis viajes a lo largo de casi 16 años yendo a Guatemala para trabajar con grupos feministas, con mujeres indígenas y con mujeres de las ciudades, sí siento que las mujeres guatemaltecas sí traen una rebelión muy clara, no solamente en términos del machismo y de la colonización de las ideas, sino también de la colonización religiosa con sus Y cuerpos además, y con su en ideología. tanto Guatemala, país pequeño, Así es. respetabilísimo, a quien enviamos un saludo cordialísimo, porque seguramente hay miembros de la comunidad guatemalteca mirándonos, tiene que ver con una historia en la que tú, yo no sé cuántos años te estuviste pensando, en tanto la llevabas al papel, Eduardo. Estoy pensando en Guatemala historia. como un personaje, esta historia. Sí, el problema es que mi Guatemala, Eduardo, está presente en mis libros de una forma vista desde afuera, siempre vista desde afuera, ¿no? Yo nazco en Guatemala, pero me voy a los 10 años y crezco en Estados Unidos. O sea que siempre he tenido una mirada del exterior, del extranjero, incluso en esos 10 primeros años, porque estar en una familia judía, en un país eminentemente católico, en donde todo el calendario es católico, ¿no? Tiene que ver con el Claro. catolicismo. Todos mis amigos, Navidad, Primera Comunión, Semana Santa, ¿y por qué yo no? Claro. Entonces, no te permiten jugar en el partido, sino verlo desde el graderío. No llegas a formar parte del tejido nacional. Entonces, Guatemala siempre está en mi obra, pero siempre vista desde afuera. Es muy curioso esta relación que yo tengo con el país. Sí. Y volviendo un poquito a lo que decía Lidia,
Estoy absolutamente de acuerdo. La mujer guatemalteca es muy distinta en su relación con la culpa y con la fuerza y con el machismo que el hombre guatemalteco. Y con el catolicismo también. Sí, Y es ¿no? interesante porque en el caso de los personajes centrales de tu novela, Sí. sí, Guatemala está muy presente, pero también un poco esto, tener que ver con la cultura local Sí. y la forma en que de alguna manera se vincula pues con Israel, con lo judío. Vamos a conocer un poco más acerca de Monasterio, les hemos preparado un pequeño fragmento del libro. Regresamos, continuamos platicando. Pensando en mi abuelo paterno, de Líbano, él y sus 7 hermanos y hermanas habían huido de Beirut a principios del siglo XX. Mi bisabuela murió en esa huida y quedó enterrada en algún cementerio judío de Córcega. Curiosamente, tal vez empleando una estrategia comercial de sobrevivencia, ellos decidieron que cada hermano y hermana se instalaría en una ciudad distinta. En París, en Guatemala, en el Distrito Federal Mexicano, en Cali, en Lima, en La Habana, en Manhattan y en Miami. A mi abuelo libanés, tras unos años viviendo en París, le tocó rescatar de la bancarrota a su hermano en Guatemala. Allí conoció a mi abuela. Allí abrió una tienda en el Portal del Comercio. Allí se hizo construir un palacio. Ahora conocemos un poco más Monasterio de Eduardo, que tiene mucho que ver, ya nos lo estabas mencionando, con una visión personal, pues no solo de Guatemala, sino de un entorno sociocultural Claro. que atañe directamente a algo biográfico. Claro, claro. Biográfico en términos guatemaltecos, en términos judíos, ¿no? Por eso el viaje a Israel. Mi literatura, Eduardo, tiende a viajar, ¿no? En esta diáspora en la que he vivido, mis libros son desplazamientos. En este caso en particular es hacia Israel, ¿no? Porque quería acercarme más a esa parte que rechazo. ¿Sí? Suena Sí. contradictorio, pero no lo es, ¿no? Vivo rechazando el judaísmo, pero persiguiéndolo al mismo tiempo. Sí, entiendo. Entonces, Mitades de alguna manera peleadas, pero a la vez Pero el yin yang, conciliadas, ¿no? claro. Es tu complemento. claro, Sí. es buscar lo que no entiendo, Claro. buscar entender lo que no entiendo, o acercarme a lo que malentiendo, ¿no? Sí. Entonces el Mar Muerto, como sabes, que es un personaje, casi un personaje en el libro, Sí. es el lugar donde yo quería ir a reflexionar sobre esto, ¿no? Sobre la identidad, sobre qué significa ser judío y sobre el poder de la palabra, porque sin delatar mucho es a donde va el libro, ¿no? Claro. El poder de la ficción para salvarnos. Y ahí el título, pero no vamos a hablar del título, ¿verdad? No hablaremos No. tanto del título porque ya será oportunidad de que la Sí. gente consiga el libro Claro. y lo disfrute. Algo estabas agregando, Javier. No, digo, retomando el punto que traían antes de si uno se cuestiona o no ser católico, Sí. ser judío, yo más bien pienso o me atrevo a decir que todo ser humano se cuestiona toda su vida en determinados tiempos, ya sea más joven, más adulto, pero es un proceso natural, ¿no? Que primero aceptas las cosas como son porque vas creciendo con ellas y en el momento en el que tú dejas de ser un niño y empiezas a formar tu opinión, Sí. pues es donde dices, esto me gusta, me lo quedo, sigo actuando de esta manera, esto no estoy muy de acuerdo y modifico estos patrones, ¿no? Que es Sí, fíjate, esa parte es interesante y Sí. estaba yo pensando, más allá de lo religioso, Lidia, libros como el tuyo aspiran mucho a fomentar la libertad, de respeto a la diversidad, de apropiación de nuestro propio cuerpo, nuestra propia psique, no sé, como que es una vía también como para estar un poco más felices, ¿no? Con lo que nos toca vivir, sin pelear contra ello. Lo estamos viviendo, lo vamos a vivir. Claro, durante muchísimos años presentando mis libros sobre trata de mujeres y sobre pornografía infantil y abuso sexual, la gente en las conferencias y en las presentaciones se me acercaba y no solamente me contaba anécdotas personales brutales o me llevaba sus expedientes como si yo fuera la procuradora oficial ciudadana, ¿no? Contra la violencia contra la infancia, sino además la mayoría de la gente me preguntaba, pero ¿por qué no podemos detener esto? O sea, son monstruos estos hombres, ¿no? Son estos monstruos fabricados Son por de verdaderamente como terror, ¿no? lobos, Son pero en verdaderos este caso- hombres lobos, es un hombre bueno que se convierte como una especie de lobo transgresor que va y abusa de un niño y una niña, o en realidad es una víctima que se convirtió en victimario. Y evidentemente hay mucho de esto en mis libros, hay mucha reflexión con una perspectiva de género, de cómo construye nuestra identidad sexual, el reconocimiento de nuestro cuerpo, del erotismo, del deseo, del acercamiento al otro y a la otra. Somos sociedades educadas para conquistar y la palabra en sí misma, conquista dentro del amor, me parece que es una palabra súper violenta, etimológicamente hablando, es decir, tú tienes que llegar y apropiarte del otro o de la otra, ¿no?
y entonces si hablas de etimología dentro del propio amor y de la intimidad, descubres que construimos un discurso del encuentro con los otros o las otras en términos de la intimidad con mucha violencia, ¿no? No solamente desde la religión, sino también desde la cultura popular, por ejemplo, ¿no? Somos una cultura muy sexista, toda la latinoamericana, para dejar el libro en Latinoamérica, que es de donde entrevisté a la gente. Entonces me interesaba justamente esto, decir, a ver, ¿somos capaces o no, como personas adultas, de sentarnos a discutir ciertas cosas que son vitales? Somos unas sociedades timoratas, con un doble discurso, somos absolutamente vulgares para contar ciertos chistes que tienen que ver con la sexualidad, pero en el momento en que tenemos que sentarnos y mirar al otro o a la otra y decirle yo te deseo y quiero esto y a esto estoy dispuesta y esto no, somos prácticamente incapaces porque no nos educan para ello. Es un poco una provocación sobre estas preguntas. Y en ese sentido también me parece que tiene una enorme utilidad, justamente una utilidad práctica, como también lo tienen los libros de nuestros invitados, además que a los que les agradezco enormemente el favor de su tiempo para asistir aquí a Triángulo de Letras, e infortunadamente anunciarles que se está acabando el tiempo y ya no vamos a poder seguir conversando, pero yo les quiero agradecer muchísimo. Eduardo Halfon, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Eduardo, un placer, de verdad. Javier, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. No, al contrario, gracias por la invitación, gracias al público que nos ve por la televisión y a mis compañeros por compartir este espacio, que seguiremos charlando un rato más. Muchísimas gracias. Lidia, de verdad, muchísimas gracias por el tiempo y por estar aquí con nosotros. Gracias a ti, Eduardo, encantada. Y a ustedes, amigos, el agradecimiento por habernos mirado una vez más. La semana entrante, un nuevo tema de conversación para platicar, sí, de libros, pero sobre todo para platicar acerca de la vida. Ya lo ven ustedes hoy, amor, luz, oscuridad y cuántas cosas y cuántas ideas maravillosas e inteligentes salieron. Muchísimas gracias, amigos. Nos miramos aquí la semana entrante y le pido a nuestros autores, por favor, que nos firmen los libros que han traído el día de hoy aquí en el marco de la Feria Internacional del Libro para regalárselos a nuestros televidentes. Y nuevamente a todos, muchísimas gracias. Gracias. Gracias, amigos.